difíciles. Después no se preocupen que me vuelvo más buena. Pero por ahora vamos a ajustar. Nosotros decíamos recién que no todo buen docente presencial es un buen tutor virtual. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando arman equipos de trabajo. Porque hay determinadas competencias que hay para la tutoría virtual que tal vez no sean necesarias para el docente presencial. De la misma manera que hay algunas competencias para la docencia presencial que no hacen falta en la virtual. Entonces, cada uno a su medida. ¿Puede ser un docente un buen tutor? Sí, indudablemente. Acuérdense que dijimos que era una de las características básicas y primordiales. Pero no es que, este profesor viene dando esta materia desde hace 15 años en el aula, es un maestro. Y cuando lo ponemos en el aula virtual, los alumnos se quejan, los alumnos no logran establecer vínculo, la materia se cae, hay una deserción muy alta. Uno dice, pero ¿por qué si en el aula es brillante? Es fantástico. Bueno, tal vez faltaban estas competencias para ser un tutor en e-learning, de las cuales vamos a hablar. Un tutor de e-learning tiene que ser una persona altamente capacitada. Esto quedó claro. Yo valoro muchísimo al tutor. Lo pongo en una jerarquía, les diría, casi máxima. En los dispositivos que nosotros tenemos de e-learning tenemos equipos que se encargan del armado de contenido, de los diseños, tenemos equipos que se encargan de la cuestión técnica, tenemos equipos de tutores. Y muchas veces el tutor no es el docente que armó el contenido, pero muchas veces privilegiamos la competencia como docente que está altamente cualificado por sobre el conocimiento del contenido pedagógico, porque eso es algo que también se puede adquirir. Fíjense que nosotros decimos que algunas de las competencias que tiene que tener un buen tutor están subsumidas en estos 5 puntos. Tiene que ser un experto en entornos tecnológicos. Tiene que estar interesado por la innovación y la tecnología. Tiene que tener competencias comunicacionales, específicamente y todavía, por lo menos durante 8 o 10 años más, en competencias de lenguaje escrito. Dentro de 10 años nos reunimos y vemos si todavía es necesario, pero durante 10 años más yo les aseguro, y miren, apostaría que durante mucho tiempo más todavía el tutor va a tener que tener mucha prestancia, mucha precisión en el lenguaje escrito. Se había como perdido, ¿no? Porque la clase era pura oralidad últimamente. El libro era pura oralidad, viva las imágenes, y uno fue perdiendo esa competencia de lo lingüístico y lo metalingüístico. Pues la tutoría nos dio una bofetada en la cara y nos dijo, muchachos, escribir y escribir bien. ¿Por qué se dice 10 años? Porque estamos previendo cuáles son los dispositivos tecnológicos que ya están creados, pero todavía no están implementados tanto en India como en los países asiáticos. Sabemos de acá a 5 años cuáles son los dispositivos que van a bajar al mercado. Sabemos cuál va a ser el avance de la simulación y de la realidad virtual. Entonces podemos prever que va a haber como una meseta de... O sea, en realidad primero va a haber una caída en los próximos 5 años, donde va a haber un fuerte boom en los lenguajes hablados para hacer tutoría. Estoy hablando siempre para hacer tutoría, pero la palabra escrita todavía para el ser humano tiene prestancia muy fuerte. Y cada vez que hubo tecnologías que permitieron dejar de lado la palabra escrita, tarde o temprano terminaron reflotando. Entonces, los estudiosos del tema sostienen que por más tecnología que haya, la palabra escrita siempre va a tener fuerte pregnancia para el ser humano. Hay áreas del cerebro, chicos, que solo se inervan con la letra manuscrita. Yo soy una tecnológica absoluta, soy ya, si me pudiera implantar un USB, yo creo que el primer ser humano que se implante un USB, yo voy a levantar la mano, yo quiero, no tengo problema, sería un lujo. Pero también reconozco que el cerebro manda. Y hay áreas cerebrales que solo se inervan con el lenguaje manuscrito. Hay áreas del cerebro que no hemos encontrado actividad metacognitiva que se inerven a no ser con la letra cursiva. Ojo, porque el cerebro necesita cierta les diría cierta gimnasia. Lo que tiene un medio de comunicación escrito que son... No importa, es el registro que te permite simbolizar el objeto a partir del hacer de lo manual. Por eso es que no se inervan las mismas áreas cerebrales cuando uno teclea.
no es el problema de la cursiva, ahora entiendo tu pregunta, sino es el trazo y la continuidad. Si ustedes ven a un oriental dibujando, son bellos. O sea, tienen una hechura, una flexibilidad, una idea que uno dice se les va a desarmar. Bueno, esa flexibilidad los occidentales los tenemos en el hacer de la cursiva. Por eso me peleo muchas veces con la maestra que dice no, estamos en un mundo digitalizado, la cultura digital y solamente la imprenta, porque los chicos me dicen no señor, en algún momento por favor, porque ese cerebro necesita ejercitarse. Por lo menos encontremos alguna actividad que permita innervar esas mismas áreas. ¿Ok? Entonces, ¿quedó respondida tu pregunta? Fantástico. Esto, por favor, grande también para el espejo, tiene que tener fuerte capacidad anticipatoria. El tutor tiene que ser un vidente. Tiene que estar siempre 4 pasos adelante de sus alumnos. Un paso es el temporal, un paso es el del conflicto, otro paso es el de la evaluación y otro paso es el de la motivación-satisfacción. Siempre tiene que estar antes. Porque en un aula va a haber conflictos, en un aula va a haber disparidades en la motivación, en un aula va a haber una instancia de evaluación que va a generar que estos dos polos anteriores se caigan, ¿sí? Entonces, él siempre tiene que estar adelante y previendo lo que puede pasar. Si pasa, genial, porque lo puedo anticipar. Si no pasa, no importa, lo guarda en el bolsillo y para otra vez servirá. Y además tiene que tener habilidades interpersonales específicas. Hoy vamos a hablar solamente de empatía, asertividad y motivación. No tiene que ser un dicharachero. Me he encontrado muchos alumnos, sobre todo en la universidad, esos profesores así de álgebra lineal que vienen a dar la clase y alumnos, hoy vamos a ver álgebra lineal y uno dice, ¿qué tostón, Dios mío? Yo acá me muero, no lo pongan nunca en una tutoría. Tal vez esa persona sea absolutamente asertiva frente a una computadora. Se nos fue la misma vez. Sea sumamente asertiva frente a una computadora, tenga la capacidad de motivar a otro, justamente porque está mediatizado por un dispositivo tecnológico, y sea una persona sumamente empática. Le pasa mucho a los anestésicos, no les gustan este tipo de ambientes así donde hay mucho estímulo. En cambio, si yo estoy en mi cuarto, con mi computadora, sin necesidad de que alguien me refleje en lo corporal, es todo un desafío, o sea, hay que estar, hay que plantarse, ponerse, mirarlo, llevarlo, traerlo, mostrarle. En cambio, alguien tal vez desde su cuarto, con su máquina, se siente que está mucho más libre de poder gestionar el conocimiento y el aprendizaje de otro. De hecho, los que tienen experiencia en la tutoría virtual saben que los alumnos, sobre todo los adolescentes, 25 años, llegan a decir cosas, sí, todavía son adolescentes, llegan a decir cosas y a plantear cosas en tutorías virtuales que jamás plantearían en una clase presencial. Muchas veces en universidades, sobre todo en universidades privadas, nos dicen, no, lo que pasa es que la tutoría virtual te personaliza. Yo no le dice, nunca existe una tutoría virtual. Las cosas que uno logra enterarse cuando genera empatía y vínculo profundo con su tutorado en una tutoría de lo virtual son absolutas. Escuchen con mucha atención esas interioridades que se abren en la máquina. Y las que son madres, veo muchas acá con cara de padres, si no han hecho la experiencia con sus hijos adolescentes, aprovechen y chateen con ellos estando en casa. Ahí dicen, sí. Las cosas que uno puede enterarse con su hijo en una sala de chat, ¿sí?, son increíbles. Yo lo he tomado como un ejercicio personal y me ha dado resultados fantásticos con mis 2 criaturitas, 20, 12. Estamos en la misma casa, ¿no?, con una pared de distancia, pero son orígenes de temas que luego se llevan a la mesa de la cena, pero está mediado. Entonces a veces la mediatización ayuda a la comunicación, no la entorpece.